Muy buenas tardes a todos. Acá estamos nuevamente y en este caso vamos a estar analizando la empresa de Pfizer. Una empresa muy interesante que, si vemos acá el gráfico, viene teniendo una caída constante en estos últimos meses y ahora se encuentra en precios bastante atractivos para empezar a analizarla y a plantear una oportunidad de inversión a largo plazo. Entonces, como capitalización de mercado, primeramente vemos que tiene 205 billions o 205 mil millones de dólares, dicho en español, un precio por acción de 36,42 dólares, con un máximo histórico de 61,5 dólares, un descuento desde ese máximo de 40,5% y unos dividendos anuales de 1,64 dólar por acción. Algo bastante interesante que ahora nos da una rentabilidad a estos precios de casi 4,5% anual, lo que representa este dividendo. Entonces, lo que tenemos que saber, y para empezar el análisis, es saber cómo gana dinero Pfizer. Eh, Primeramente y básicamente gana por la venta de medicamentos. Tenemos tres secciones muy importantes: la atención primaria, donde se encuentran todos estos medicamentos, entre los más importantes, entre los principales: Eliquis, Prevnar Family y Comirnaty y Paxlovid, que son estos dos, los puse juntos porque estos dos son del COVID. Después tenemos atención especializada, que vendría a ser enfermedades raras, enfermedades poco comunes. Tenemos estos tres medicamentos. Y después, por el lado de la oncología, tenemos estos dos entre sus principales. La oncología, si no lo dije, es todos aquellos medicamentos relacionados para la prevención, posible cura y medicamentos para el tratamiento de personas que tengan cáncer. Desde la parte de la oncología hay una gran posibilidad porque todavía medicamentos contra el cáncer hay pocos, o por lo menos que no son tan efectivos, ni todavía hay una cura para la gran mayoría de cánceres. Entonces, que esta empresa esté invirtiendo fuertemente en ello y que compre empresas que se dedican especialmente a ello es muy interesante. Lo que hay que tener en cuenta cuando analizamos empresas farmacéuticas y cuando estemos analizando Pfizer es saber sobre sus patentes y sobre todo las más importantes, cuáles son y cuándo es el vencimiento de las patentes. Cada medicamento tiene una patente, la cual tiene una fecha de 20 años de duración. Dura 20 años de exclusividad. Después de esos 20 años empiezan a surgir medicamentos genéricos, los cuales compiten pie a pie con los que producen estas grandes farmacéuticas. Entonces lo importante es ver que los vencimientos de las patentes, esa exclusividad que tienen sobre la explotación de ese medicamento, quede un tiempo o le quede un tiempo de explotación sobre ese medicamento y sobre todo si representa una gran parte de las ventas. Vencida la patente, la empresa ya no tiene la exclusividad de fabricar el medicamento. Como dije, empiezan a surgir lo que se llama medicamentos genéricos. Entre sus principales ventas, que son todos estos medicamentos, vemos que los más cercanos están en 2024, 2025, 2026 y Beidekel Family. Son varios medicamentos de Beidekel que no todos vencen en el 2024 y que incluso se está analizando una posible expansión de esa patente. Así que bueno, hay que tenerle un ojo. Pero bueno, si estamos ahora como estamos, en 2024 vence una parte de esos medicamentos. Otra cosa muy importante es la investigaciones que hay. Esas patentes no vienen de la nada, sino que con una investigación. Después de esa investigación viene lo que es el registro de esa patente, viene la aprobación y después su comercialización. Dentro de esta investigación hay tres etapas y después la parte que podríamos decir registral y de aprobación, que cumpla con todos los requerimientos, y ahí ya se puede comercializar. Dentro de este año, como podemos ver en el Q1, simplemente tuvimos un nuevo producto ya aprobado. En este Q3 del 2023 tenemos todos estos nuevos medicamentos, y en el Q4 tenemos ya muchos más. Mientras más medicamentos se aprueben, más medicamentos se pueden comercializar y por ende, si el medicamento es bueno, hay más ventas, claramente. Acá tenemos todos estos medicamentos que
están próximos o ya fueron publicados y aprobados. Estos fueron lanzados, estos ya fueron aprobados. Incluso acá hay algunos que ya están listos para comercializar. Esto, como vemos acá, este que dice lanzado ya en el 2022. Este fue el que se aprobó en el Q3. Vemos que acá coincide el mismo nombre, Cibinco. Entonces, tenemos que también tener un ojo en esto. Mientras más medicamentos se aprueben, más se comercializa y hay una mayor posibilidad de que incrementen las ventas. Entonces, analizar los medicamentos que están investigando la empresa, que están próximas a publicación, es muy importante, y sobre todo saber que este número es elevado. De nada nos sirve que haya 3 medicamentos que se publiquen o 2. Hay que buscar esto, que por año se publiquen varios y ver cómo más o menos van resultando esos medicamentos al público. Por otro lado, los resultados del Q1 fueron bastante negativos, ya se los adelanto, y más comparando con el increíble año 2022 que tuvo esta empresa. En atención primaria vemos que las ventas cayeron un 39%, principalmente por el COVID, de las ventas de productos contra el COVID, que representaron mucho su portfolio de ventas, si lo podemos decir así. Entonces, un 39% menos de lo que se generó en el Q1 de 2022. En cuanto a atención especializada, sí vemos un pequeño incremento, porque acá ya no entran los productos del COVID. En oncología vemos también un decrecimiento del 4%, más normalizado. Estos no son inferidos por el COVID, no tienen ningún tipo de ventas relacionadas contra el COVID, entonces no se ven afectados a esta gran bajada del 39% en la atención primaria que está los medicamentos contra el COVID. Ventas totales también decrecieron un 29%, el beneficio neto decreció un 30%, y acá vemos el beneficio por acción, 0.97 dólares, también decreció un 29%. Muy negativo, pero si sacamos el COVID, vamos a ver que si bien los resultados de oncología decrecieron, los de atención especializada crecieron un poco, y la atención primaria, descontado el COVID, es decir, sin contar el COVID, tengo entendido que crecieron un 5%. En cuanto al balance financiero, es algo muy positivo. Una empresa muy buena, que se nota que cuida esta parte de la empresa. Tiene unos activos totales de 195 mil millones de dólares, unos pasivos totales de 94 mil millones de dólares y un patrimonio neto de 101 mil millones de dólares. Para sacar el patrimonio neto simplemente se restan estos dos múltiplos y nos da el patrimonio neto. En cuanto a efectivo e inversiones a corto plazo, vamos a ver que tiene de efectivo e inversiones a corto plazo un total de 19 mil, casi 20 mil millones de dólares, y tiene una deuda total de 36 mil millones de dólares. Si restamos el efectivo, el total efectivo con la deuda neta, con la deuda total, perdón, nos va a dar una deuda neta de 16 mil millones de dólares, que representa un 16% de su patrimonio. Y acá puse algunos competidores para justamente hacer una comparación de su deuda patrimonio con estas empresas. Johnson Johnson tiene una deuda respecto al patrimonio del 39,2%, Moderna un 0%, es una empresa muy chica, así que bueno, pero bueno, tiene un 0% y es lo que cuenta. Avi, una gran competidora, 418%, extremadamente apalancada, yo no pienso meter mi dinero ahí pero ni loco. Y Merck Company, su principal competencia y la que veo la única que puede hacerle cara a Pfizer, tiene un 43,4% de deuda respecto al patrimonio. Vemos que Pfizer, comparado a estas empresas, tiene muy poca deuda, excelente, se puede permitir incrementar su deuda sin tener ningún tipo de riesgo porque tiene un enorme flujo de caja. Parecido al anterior, ¿cuál es la competencia? La industria se caracteriza por la fuerte competencia. Tiene que dedicar tiempo y dinero en el desarrollo de nuevos medicamentos, es lo que hablamos antes. La empresa puede pasar incluso 10 años en investigar un medicamento y todavía no sabe ni siquiera si va a poder salir al mercado, las cuales pueden o no salir al mercado. Principalmente los medicamentos que no salen al mercado quedan eliminados en las primeras fases, porque hay unas fases. Ya los que se investigan por 10 años, casi seguro que salen al mercado. Pero bueno, hablando de la competencia, su principal competencia es Merck Company, Avi, Moderna, Novartis y empresas de medicamentos genéricos, lo que hablamos también al comienzo. Cuando se vence la patente,
se tiene que dar prácticamente por sentado que la competencia va a sacar esos medicamentos genéricos y te sacan el 50% de ventas de un año para otro. Es así, si no es que más. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene Pfizer? ¿Qué es lo que nos va a mantener seguro nosotros? O sea, nuestra inversión frente a otras empresas del sector, principalmente que tiene la ventaja de la generación de grandes flujos de caja, los cuales le permite una mayor inversión en el desarrollo de nuevos medicamentos, como también en la adquisición de otras empresas, mayor infraestructura para la investigación y una red de distribución bastante buena, red de distribución de Pfizer, que es bastante buena, que básicamente vende a todo el mundo. Pueden ir a su farmacia, seguramente hay algún producto Pfizer. ¿En qué gasta? ¿Cuáles son los gastos? ¿Y cuál es la retribución al accionista que da Pfizer? Esto es bastante interesante. Principalmente gasta en investigación y desarrollo. Acá podemos ver en este gráfico de acá, cómo fueron o cómo fue creciendo el gasto I+D, que se dice acá, que se lee acá, de Pfizer. Pfizer de color azul, cómo fue creciendo y creciendo de un año a otro hasta quedar simplemente detrás de Merck Company, su principal competidor. Es lo que dije antes, el único que le puede hacer frente a Pfizer en estos momentos es Merck Company. Vemos que pasó de incluso ser el cuarto mayor, eh, mayor inversor en nuevos medicamentos, en el desarrollo de nuevos medicamentos, a ser el segundo solo detrás de Merck Company. También gasta con la compra de empresas. Este 2022 tuvo la adquisición de Biohaven, Global Block Therapeutics, y en este año 2023, hace nada más que una semana, 2 semanas aproximadamente, se hizo la compra de Seagen, una empresa de oncología. Entonces, invierte en estas empresas y se queda para ella el crecimiento que pueden tener estas empresas, que en la general son startups. Seagen ya era bastante grande, pero por lo general hace esta compra de empresas startups que se encargan de un área en específico. Eso es bastante interesante y nos puede traer muy buenas ganancias a nosotros los accionistas. Tanto es así que para Seagen se espera una ganancia de 10.000 millones, que genere unas ventas continuas de 10.000 millones anuales a partir de 2030. Entonces vemos que es una ganancia bastante buena. También retribuye al accionista con dividendos. Acá vemos cómo fueron aumentando constantemente su gasto en dividendos, es decir, que cada vez se le paga más al accionista, ¿sí? Y también con la recompra de acciones. No puse el gráfico acá porque sí, el gráfico este es bastante feo, porque un año recompra, otro año recompra, otro año no recompra, otro año recompra. Entonces, no es bastante lindo verlo, pero bueno, tiene una constancia de 2, 3 años de comprar acciones, después una pausa también de 2 años, vuelve a recomprar. Es decir, que no es su foco principal de atención, pero sí es cierto que va recomprando. Por ejemplo, en este 2023 no va a recomprar acciones, simplemente va a pagar dividendos, que ya lo incrementó. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta empresa? Bueno, una empresa innovadora, reinvierte constantemente, básicamente es el modelo de negocio que tienen estas farmacéuticas, la reinversión. Tiene una deuda controlable, buenos dividendos y un CEO con experiencia. Desde el año 1998, si no me equivoco, está en la compañía, fue ascendiendo hasta ahora convertirse en CEO. Se lo nota que tiene bastante experiencia, tuvo varias charlas en el Foro Económico Mundial, lo cual da ese prestigio. eh, y bueno, se lo puede considerar que tiene bastante experiencia, al igual que la junta directiva. De todas formas, de eso no vamos a analizar en este caso, lo dejo para ustedes como tarea. Las desventajas que tiene la empresa: bueno, competencia, claramente, medicamentos innovadores, ya sea de las otras competencias, y los genéricos cuando se vencen las patentes. Fuertes regulaciones, básicamente todo lo que se hace dentro de este rubro tiene que pasar primeramente por una regulación, una inspección por parte del ente regulador, y ahí se da el visto bueno o no. Entonces, después también tenemos que una gran dependencia en este año, claro está, con los productos contra el COVID. De todas formas, en nuestra valoración no vamos a tener en cuenta los productos contra el COVID.
Acá pasamos ya a la valoración. Vamos a utilizar tres métodos de valoración: múltiplos comparables, el de Benjamin Graham, y un descuento de flujo de caja. Los múltiplos comparables, podemos ver que el ratio Price to Earnings, precio-beneficio, vemos que Pfizer actualmente está cotizando a 11,25 veces, con una media de 11,89 veces. Un poquito por debajo de esa media, lo cual no nos muestra que el precio sea una ganga, pero sí nos muestra que podemos empezar a plantearnos la compra de esta acción. Por el lado de la competencia, vemos que cotizan en 16,39, 15,5, Novartis en 14,85, Avi 12,34 veces. Vemos que es la que menor precio-beneficio, menor múltiplo de precio-beneficio tiene. Entonces, comparado a sus pares, podemos decir que está un poco infravalorada, pero la media es esta y principalmente para mí tiene más fuerza esto. Lo que sí hay que aclarar es que todas estas métricas están calculadas ya descontados, o por lo menos parcialmente descontados los productos del COVID. De esta métrica sí, está totalmente descontado los productos del COVID, así que podemos pasar a la siguiente. El precio ventas, price to sales, también vemos que la acción cotiza un múltiplo de media de 3,72 veces y actualmente cotiza 3,25 veces. Sus pares, sus competidores, todos cotizan por encima de lo que está cotizando actualmente Pfizer. También, comparado a ello, podemos decir que está infravalorada. Por último, Price Book Value, valor en libros. Vemos que la empresa normalmente, y su media histórica, por lo menos estos últimos 5 años, es de 3,34 veces y actualmente está cotizando 2,14 veces. También infravalorada comparado a su media y a sus pares, ni te cuento. Entonces, esto ya nos puede dar una idea, un panorama de cómo es la cotización frente a la competencia y frente a su media histórica. De todas formas, vamos a estar analizando ahora eh, el método de Benjamin Graham y descuento de flujo de caja. Pasamos a ello. Bueno, ya acá en el Excel vamos a calcular cómo sería la acción según este método. Acá tengo que corregir el precio, me olvidé de hacerlo. Bueno, igual esto no influye en absolutamente nada, así que quédense tranquilos, simplemente ilustrativo. Tenemos un beneficio por acción de este año, el que se prevé eh, con esta bajada de los productos del COVID, de 3,34 dólares por acción. Establecí un crecimiento del 4% con un bono corporativo actualmente que cotiza a 3,7% de rentabilidad. Nos da un valor intrínseco de 65,54 dólares por acción, que con su margen de seguridad del 25% nos da un precio bueno de compra de 49 dólares. Claramente me parece mucho. El método conservador, todo lo mismo, nos da un precio con margen de seguridad de 32,77 dólares. Incluso me parece más acertado este precio que casi 50 dólares. Entonces, si sacamos un promedio entre estos dos números, nos da que un precio promedio de 54,61 dólares y aplicado el margen de seguridad del 25%, un precio aceptable de compra según este método de casi 41 dólares. Ya pasando ahora sí a lo más importante que creo yo, un descuento de flujo de caja, vamos a tener una estimación más acertada, creo yo, de lo que podría ser nuestra inversión. Vemos que las ventas para este 2022 van a ser, sacando los productos del COVID, es decir, sacándolos totalmente, 45 mil millones de dólares, con un free cash flow, aplicando la misma rentabilidad de free cash flow, o sea, el mismo porcentaje de free cash flow que se obtuvo en el 2022 y que se va a obtener seguramente en este 2023 porque es bastante constante. Aplicando la media nos da que el free cash flow de este 2022, entre comillas, porque esto va a ser entre 2023, o sea, esto sería 2023, sería un total de 11 mil millones de dólares, 11 mil y medio millones de dólares, con una deuda neta de 16 mil millones de dólares y unas acciones en circulación de 5.730 millones de dólares. En base a esto podemos calcular con un escenario conservador, porque recordemos que estamos sacando la venta del COVID, aunque decrezca. Este año va a decrecer las ventas del COVID y están decreciendo como vimos al comienzo del video. Eso no quiere decir que desaparezcan.
Las ventas del COVID van a seguir este año, van a seguir el año que viene. Incluso la empresa cree que por lo menos hasta 2026 se van a seguir vendiendo productos del COVID. Entonces, hasta este año vamos a estar ganando dinero con el COVID. Nosotros lo sacamos totalmente. Vamos a ser conservadores. Establecemos un crecimiento en ventas del 6% anual los primeros 5 años y después del 7% anual los de 6 a 10 años. ¿Por qué aumentamos las ventas desde el año básicamente 2027, 2028 en adelante? Porque la empresa prevé que en ese momento van a empezar a surtir efecto todas sus patentes y también las adquisiciones que está haciendo ahora de las nuevas empresas. Entonces, a partir de ese momento, espera un mayor crecimiento. Entonces, nosotros ponemos del 7% como conservador, que era lo mínimo. La empresa ponía que aproximadamente entre el 7 y el 10%. Nosotros ponemos el 7 y en los primeros, del año 1 al año 5, del 6%, con una rentabilidad del flujo de caja del 22%, casi 4 puntos porcentuales debajo de la media, con una tasa de descuento del 4,5% y un múltiplo final del 10%, también debajo de la media. Esto es conservador. Nos da un precio de compra de $37, prácticamente lo que está cotizando ahora. Si le agregamos el dividendo, nos va a dar una rentabilidad aproximada anual del 9%. El dividendo está rondando también los 4,5% anual. Entonces, a estos precios sería una rentabilidad del 9%. Ya en un escenario optimista, eh, también con unas ventas del año 1 al año 5 del 7% y del año 6 al 10 del 10%, con una rentabilidad del flujo de caja del 25%, lo que es lo normal, lo que la empresa normalmente gana, con una tasa de descuento del 9,5% y un múltiplo final del 12%, también un poco por debajo de lo que cotiza normalmente. También estamos sacando, recuerden, las ventas del COVID, y las ventas del COVID van a seguir hasta 2026 por lo menos, o es lo que espera la empresa. Entonces, estamos siendo también, incluso en este escenario optimista, un poco conservadores. Esto nos va a dar un precio de compra de $36,6, en el cual, según este análisis, si lo compramos, vamos a tener una rentabilidad de aproximadamente, contando dividendos, del 14% anual y compuesto por los 10 años de nuestra inversión. Bastante atractivo para una empresa. Es poco volátil según su ratio beta. Es decir, que cuando cae el mercado, esta empresa cae menos y a su vez, cuando sube, sube menos. Pero eso quiere decir que es menos volátil, un sector bastante atractivo y que lo puede hacer bien en el futuro. Y que bueno, como podemos ver, la empresa está un poco castigada, no está no está a una cotización que podemos decir que es una ganga, pero sí bastante atractivo. Ahora sí ya pasamos a la parte final y a la conclusión del análisis. Entonces, como conclusión, es una buena oportunidad teniendo en cuenta que es una de las más grandes del sector, de las que más invierte en investigación, como en adquisición de empresas. Las probabilidades de que consigan medicamentos con grandes ventas es mayor. Los nuevos lanzamientos podrían ser una buena oportunidad de ingresos, los que tenemos en este año 2024, como vimos al comienzo del video. Y sus patentes importantes, la de vencimiento más próximo, es en el 2025. Es decir, que tenemos que estar despreocupados de perder una patente importante de un producto que se venda mucho hasta el 2025, siendo muy conservador, como dijimos, sacando totalmente los ingresos del COVID, teniendo una rentabilidad del flujo de caja inferior a la que se tiene, un múltiplo final inferior a la que se tiene, inferior a la media, con una estimación inferior a la que hace la empresa. Tenemos pronosticado una rentabilidad del 9% anual compuesta en un periodo calculado de 10 años. Cerrando esto, para mí es algo bastante atractivo. Voy a estar analizando justamente en estas cotizaciones si hacer una mayor entrada. Ya tengo una entrada y ya hice una entrada en estas posiciones. Según este análisis, me cierra la idea de que Pfizer es una buena oportunidad. Y bueno, lo que sí tienen que saber, esto no es un consejo de inversión, ya saben lo que dicen todo, no es un consejo de inversión.
fin educativo, bueno, todas esas boludeces, ya saben, que sirva como disparador para que hagan su propio análisis. Y bueno, no se olviden gente de darle un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el siguiente análisis. Chau chau.